Con respecto a esto nuevo que se está dando, ¿no es cierto?, que se conoce bajo el nombre tal vez de terraplanismo moderno, me enteré de este tema, bueno, tuve que cambiar algunas perspectivas y se ampliaron algunos horizontes y empecé a conocer gente también en el ámbito internacional. Participé ya en 4 conferencias y no es solamente una cuestión de que surge en las redes sociales o un grupo aislado de personas, sino que hoy en día hay muchos profesionales metidos, de hecho uno se enriquece muchísimo. Hay una realidad que hay que afrontar y es el estudio realmente de lo que nos están contando un grupo de personas que, como saben, desde hace 500 años hasta la fecha, toda la parte astronómica está manejada por el Vaticano, que de hecho es la única institución que a la fecha de hoy posee un telescopio binocular en Arizona y además que financia la astronomía. Si bien hoy en día surge este movimiento totalmente independiente, no es lo mismo que el movimiento terraplanista tal vez de hace un par de siglos atrás, aunque está relacionado, es porque lógicamente hay bastante evidencia al respecto, ¿no? Esto pone a mucha gente nerviosa porque dentro de lo que es el área científica hay muchos estudios que confirman que la Tierra es plana, estacionaria. Es un movimiento muy reciente, moderno, de 4 años, 5 años. No debería ser una excepción el hecho de, si bien acá nadie ha tenido la experiencia de ver que la Tierra se curve. Todos vemos que el Sol, la Luna, las estrellas se mueven arriba nuestro. Todos vemos que el Sol y la Luna tienen el mismo tamaño. Todos vemos que el agua siempre mantiene su nivel. Entonces la ciencia lo que se basa es, para que tus sentidos no te engañen, generemos instrumental lo técnicamente factible para que detecten eso que tal vez tus sentidos te están engañando. Y cuando uno compara sus propios sentidos y observaciones con instrumental científico, da que la Tierra está estacionaria, es plana, está quieta y lo que se mueve es todo lo que nosotros vemos y observamos que se mueve. Cuando uno habla de la NASA, de la ESA, de la JAXA o de las agencias espaciales, nosotros como ciudadanos no tenemos la potestad para ir a intervenir eso. Y las investigaciones independientes demuestran lo contrario a esas instituciones. Y ahí es donde empieza un poco este viaje, ¿no? Se desprestigia mucho, se ridiculiza mucho a este movimiento, pero la gente se olvida que en la época de Colón a la sociedad europea se la tenía engañada, restringida a un territorio, diciéndole que cuando llegaban al borde se iban a caer o que había tortugas o que había monstruos. Sin embargo, en realidad era toda una planificación militar bancada por la realeza para invadir territorios nuevos, que era en este caso América. Entonces la pregunta es, ¿hay más tierra después de la Antártida? ¿Por qué está tan militarizado? No tenemos acceso libre, no tenemos acceso libre a estudiar esa zona, ni tampoco tenemos acceso libre a subir a un avión y con un grupo de investigación científica y con instrumental hacer el vuelo de Chile a Australia o viceversa y ver realmente qué es lo que se está haciendo, cuánto influyen los jet streams, que se sabe que los flujos de aire incrementan hasta 300 kilómetros, 400 kilómetros la velocidad de un avión que va junto con el flujo de aire, como cuando uno agarra una corriente marina. Entonces son puntos flojos. Podríamos indagar, obviamente mucha gente debe estar pensando en qué pasa con los eclipses de luna, de sol, qué pasa con las fotografías de la Tierra, que valga dicho sea de paso, la única oficializada es la de 1972 del Apolo 17, pero que no se ve obviamente el planeta Tierra completo y además que es una fotografía, pero es una fotografía a una pintura. De hecho está incluso hasta la patente del aparato que se llama aparato y dispositivo de ilusiones ópticas. Los mayas, los aztecas, los incas, los navajos, los queros, los griegos eran todos terraplanistas. De hecho los griegos, uno dice no, porque los griegos ya sabían que la Tierra era una esfera, no es así. El modelo cosmológico griego es la de un domo con un disco plano rodeado por la Antártida. Yo creo que esa clase de culturas tenían la capacidad para darse cuenta de dónde estaban, por eso lo diseñaban con una estructura encapsulando una Tierra plana y hablando de que esto es un paraíso. No hay ninguna evidencia que demuestre lo contrario, que haga que un fluido se quede adherido a la parte externa de su contenedor, menos cuando estamos hablando de toneladas y toneladas de agua, como puede ser un océano, como puede ser un lago, como puede ser un mar, un río. El segundo punto es que a lo largo de la historia jamás se ha demostrado que la Tierra tenga
ni siquiera sus propios movimientos, ni su bamboleo, ni su rotación sobre su eje, ni su traslación alrededor del Sol. De hecho, no es que no se ha demostrado, sino que los experimentos realizados desde 1850 hasta 1915 da que la Tierra está quieta. Y después está otro de los puntos fundamentales de esta nueva época, de este nuevo estudio del terraplanismo, que es la ausencia de geometría curva dentro de la superficie terrestre en sí. Siempre la curvatura de la Tierra se asume de manera indirecta. Por ejemplo, cuando un barco desaparece, o por ejemplo cuando edificios aparecen cortados. Cualquier persona conoce lo que es la visual de Colonia a Buenos Aires en Puerto Madero, donde se ven edificios cortados, pero claro, nadie tiene en cuenta la curvatura que debería haber desde Colonia a Puerto Madero, que son 196 metros a nivel geométrico. ¿Cuántos edificios hay por arriba de los 196 metros como para que se asome una puntita, aunque sea, de ese edificio? Hoy en día, a diferencia tal vez del principio de siglo, donde a la gente se le decía lo del barco y demás, tenemos equipos ópticos muy profesionales. Entonces cualquier persona puede ir a la costa y hacer zoom y va a ver que el barco vuelve a aparecer. Claro, hay un limitante, se llama resolución angular. Es el ángulo en el cual la luz ya no puede penetrar más al lente y por eso empieza a desaparecer de la parte de abajo, se empieza a distorsionar por una cuestión de resolución. La gente tal vez desconoce que el modelo cosmológico actual, me refiero puntualmente al modelo relativista, al modelo de Einstein, es muy cuestionado dentro de la propia ciencia. O sea, la propia ciencia no está de acuerdo con que el tiempo y el espacio se curve, por ejemplo, porque obviamente son cosas que no tienen geometría, por lo tanto es toda una imaginación esa cuestión de que el tiempo y el espacio se curva y eso es la gravedad, ya que en ese modelo la gravedad no es una fuerza. Siempre lo que se asume, y la única comprobación directa de eso, es la aceleración de la gravedad. Pero la gravedad en sí todavía es una fuerza que ni la propia ciencia lo puede realmente explicar de manera concreta. No se pone ni siquiera acuerda de ello. Todos esos movimientos del agua, lo que son las mareas, lo que son la parte climatológica, los cambios de temperatura, las estaciones del año, tienen que ver puntualmente con el Sol. Dentro del modelo terraplanista, el Sol y la Luna tienen el mismo tamaño, porque se observa que tienen el mismo tamaño, por algo se eclipsan también, y no es esa diferencia en la que justo coincide la distancia perfecta para que suceda lo que tiene que suceder o que a la Luna no se le vea la otra cara, porque justo somos el único planeta dentro de esta teoría del Big Bang de caos que tiene esa particularidad. Entonces, dentro del modelo terraplanista el Sol es mucho más pequeño, está mucho más cercano y es una fuente electromagnética. Los aviones viajan automatizados, solamente se despega y se aterriza de manera manual. Obviamente un avión jamás viaja siguiendo ninguna curvatura de la Tierra, es más, tiene una inclinación de 3 grados para sustentación con el aire. Un avión no aterriza teniendo en cuenta que la Tierra rota abajo. O sea, ese punto flojo dentro del modelo globalista es porque un avión que viaja para el este termina alcanzando su destino, si en el Ecuador la rotación es de 1600 kilómetros. ¿Qué pasa con un avión que viaja transversalmente a una esfera que va girando por debajo? Porque no se puede, a nivel educativo te pueden decir en el colegio que el avión y la atmósfera viajan todos juntos, pero en la realidad la viscosidad del aire no tiene la potencia para arrastrar la carcasa de un avión que pesa toneladas. Cuando el avión despega queda independiente de su marco de rotación. No estamos yendo en contra de un sistema simplemente, nos están haciendo ir en contra de lo que nosotros mismos sentimos y percibimos. Entonces la ciencia lo que se basa es, para que tus sentidos no te engañen, generemos instrumental lo técnicamente factible para que detecten eso que tal vez tus sentidos te están engañando. Y cuando uno compara sus propios sentidos y observaciones con instrumental científico, da que la Tierra está estacionaria, es plana, está quieta y lo que se mueve es todo lo que nosotros vemos y observamos que se mueve. Hoy en día nosotros vivimos en un mundo poco creyente, ¿no? Entre comillas lo digo, en el sentido de que cada vez hay más gente que se aleja de la espiritualidad porque detecta que en la religión hay negocio, hay control. Entonces la propuesta es abrirse a eso bajo el método científico
y también estudiar la parte histórica, porque acá hay mucha trampa a nivel institucional de por qué la Tierra se nos quiere decir que es una esfera dándole la vuelta a un símbolo como el Sol, ¿no? Que representa a Lucifer. Y si uno eso lo contacta y lo lleva a lo que son, por qué hay obeliscos en todo el mundo, por qué el dólar tiene ese símbolo del ojo que todo lo ve con la pirámide, por qué los jesuitas es la orden militar y científica del Vaticano y son los que tienen el poder astronómico más fuerte. Entonces no se lo puede abordar de un solo tema, pero desde el plano científico hay muchas respuestas de por qué la Tierra es plana y estacionaria.